Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarlo en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a quienes nos siguen a través de la señal de todos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y también a quienes nos sintonizan en alguna de las señales de las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta emisión. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 0690. Hoy haremos un recorrido para revisar qué es lo que está sucediendo con la pandemia a nivel mundial. Lamentablemente, un incremento en el número de casos en varios países, en gran parte, dicen, derivado de la reapertura de las escuelas. La pandemia afecta ya a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países por el cierre primero de las escuelas y luego con esta reapertura en cuanto a número de contagios. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el incremento en el número de casos de COVID-19 con la reapertura de las escuelas y tras 10 semanas de baja en casos de COVID en 53 países en Europa, la curva de contagios muestra un repunte. Haremos, por supuesto, este repaso. La Organización Panamericana de la Salud llamó a Cuba a someter a evaluación la eficacia de sus vacunas por organismos internacionales. Veremos qué responde Cuba ante esta petición. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente el siguiente reporte. La pandemia deja destellos difíciles de superar, pero también momentos de reflexionar en lo que se debe mejorar para ofrecer una mejor calidad de vida y bienestar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. Gran sector social, quizás el más afectado no tanto en su salud, sino en su entorno social, educativo y de convivencia entre pares, lo que afecta a su salud mental. En medio de la polémica de regresar o no a clases presenciales ante la incertidumbre de posibles contagios mayores y de que se eleve la curva epidemiológica que se ha mantenido sostenida en algunos países por varias semanas, los padres de familia muestran su inquietud. Las naciones que iniciaron clases presenciales a pesar de las medidas sanitarias cerraron las libretas y libros por contagios de COVID-19, pero ya están por iniciar un nuevo trayecto escolar con el anuncio de vacunas para niñas, niños y adolescentes. Aunque los biológicos aún no están disponibles para la mayoría de los estudiantes, este año el objetivo de las escuelas es que las y los estudiantes asistan de manera presencial. El trabajo coordinado con el sistema de salud público para controlar la propagación del virus en la comunidad educativa es esencial. Las y los estudiantes aprenden habilidades sociales y emocionales, hacen ejercicio y tienen acceso a servicios de salud mental y otros servicios de apoyo. Estudiar en tiempos de pandemia es difícil. Se estima que 1 de cada 5 adolescentes no pueden completar la tarea escolar en casa porque no tienen computadora o conexión a Internet. Pero también las escuelas necesitan financiamiento para poder brindar una educación segura y eficaz. En medio de la pandemia COVID-19 y de las variantes, volver a la presencialidad será todo un reto para el sistema educativo mundial. Informó Isaura López Villalobos. 14 países en América reportan casos de variante Delta ya como un avance de esta variante en el mundo. Hasta el momento, 18 países reportaron casos de la variante de COVID beta en América. En tanto, 29 han notificado casos de la variante Gamma y 14 registraron contagios de la variante Delta, incluidos Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados y Perú. En cuanto al continuo aumento de casos de COVID en los países de América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud informó que las naciones de la región reportaron la semana pasada 1.1 millones de nuevas infecciones por COVID y 30,000 muertes,
lo que eleva el recuento total de casos a más de 72 millones y muertes a casi 1.9 millones. Mientras tanto, las interrupciones de los servicios de salud esenciales todavía están muy extendidas en toda la región y 29 países reportan cortes en casi la mitad de los servicios. Estas condiciones se dan en un contexto en el que solo 1 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe ha sido vacunada con el esquema completo contra la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Vamos con más información y es que mire, hubo un macrobrote en un grupo de estudiantes que ha puesto a temblar al turismo a nivel internacional. En España, el brote masivo originado en Mallorca por causa de los viajes de fin de curso suma ya más de 110 contagios. El foco se ha extendido ya a 8 comunidades. Solo en Andalucía hay casi 500 jóvenes en cuarentena a su regreso de Mallorca y unos 2.000 estudiantes en aislamiento en Madrid a la espera de los resultados de sus test. Mientras en un hotel de Palma adaptado al protocolo COVID y aislamiento de personas infectadas, cerca de 250 jóvenes permanecen en cuarentena, algunos incluso con una PCR negativa. Luis Baena Marcos es el abogado representante de la agencia de turismo Tu Fin de Curso. La cuarentena es únicamente obligatoria hasta que salga un test negativo y tenemos conocimiento de que hay chicos con una PCR o incluso un test de antígenos negativo y se les sigue confinando obligatoriamente, lo cual consideramos que es abiertamente ilegal y posiblemente constitutivo de algún tipo de delito. El gobierno de las Islas Baleares señala que los viajes de fin de curso entrañan una responsabilidad individual y colectiva. Mallorca da así un paso adelante y otro hacia atrás en su ansiada vuelta a la normalidad para superar la pandemia. Y aunque el Reino Unido incluyó la semana pasada a Baleares en su lista verde de destinos seguros, España exigirá a partir del viernes una PCR negativa o tener la pauta completa de vacunación a los visitantes que lleguen desde el Reino Unido. Bueno, este caso que ya nos narraban nuestros compañeros de Euronews, sin duda alguna ha puesto de cabeza de nueva cuenta a España porque se permitió que un grupo numeroso o grupos numerosos de estudiantes festejaran el fin de cursos en destinos turísticos sin tomar las medidas necesarias. Varios de estos chicos se contagiaron, los tuvieron que tener en resguardo en algunos hoteles. Los padres se inconformaron porque había chicos incluso que habían llegado después del brote y aún así los mantuvieron pues aislados y bueno, se armó de verdad toda una polémica. Finalmente ya los dejaron salir aquellos que demostraron que tenían una PCR negativa, pero sin duda alguna, vaya que la pasaron mal estos chicos después, claro, de esta fiesta, esta celebración ahí en este destino turístico en España. Vamos a ver en qué termina la historia. Por lo pronto, un ejemplo más de que cuando se realiza o se intenta de realizar una actividad habitual sin las medidas necesarias, pueden ocurrir este tipo de situaciones. Y se pronuncia por eliminar todas las restricciones de viajes entre países europeos. Escuchemos. El certificado digital COVID ha sido un gran avance para la Unión Europea y ayudará a volver a la normalidad, asegura el consejero delegado de Ryanair. En una conversación con Euronews en Bruselas, Michael O'Leary ha arremetido contra Irlanda por no presentar el certificado a tiempo. Incluso para volver a Irlanda tengo que tener una prueba PCR negativa a pesar de que estoy vacunado. Desafortunadamente vivo en un país que ahora es el hazmerreír de Europa y que puede que gestione de forma totalmente errónea la recuperación. El empresario ha asegurado que los viajeros con el certificado no representan ningún riesgo, por lo que deben eliminarse las restricciones de viaje. Alemania aboga por mantener la cuarentena a los ciudadanos que entren desde Portugal y el Reino Unido. Tenemos que poner freno a que en Europa los países individuales impongan regulaciones estúpidas o ineficaces. Ahora tenemos el certificado COVID digital que debería permitir que todos entren, ya sea vacunados o con PCR negativo. Y eso debería darles a los alemanes la seguridad que necesitan. El plan de Merkel de hace 2 semanas requería que los visitantes que llegaran del Reino Unido a Alemania estuvieran en cuarentena durante 2 semanas. No tenía sentido cuando el Reino Unido es el país con la población más vacunada de Europa. O'Leary ha desestimado el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que decía que los Estados miembros y las aerolíneas abandonaron a los pasajeros a su suerte la pasada primavera, cuando se cancelaron millones de vuelos y se retrasaron las devoluciones.
Nuestras oficinas estuvieron cerradas durante 3 meses. ¿Cómo se supone exactamente que teníamos que procesar los reembolsos? A nadie se le permitió ir a una oficina y no se pudo procesar. Así que escriben este tipo de informes. El informe del Tribunal de Auditores es, creo, francamente, una tontería. Recientemente, muchas empresas se han solidarizado con los derechos LGBT, usando los colores del arco iris. O'Leary parece dispuesto a unirse a la iniciativa. No lo habíamos pensado, pero si alguien quiere que pongamos una bandera LGBT, estaremos muy contentos de hacerlo. Damos la bienvenida a todos los credos, géneros, sean cuales sean sus preferencias sexuales. Siempre y cuando estén volando con Ryanair, no nos importa. Muchas gracias, muchas gracias. Es una gran pregunta, nunca antes la había escuchado. Bueno, pues ahí tiene usted también esta información. No terminan de ponerse de acuerdo respecto a cuáles deberían de ser las restricciones de viajes o si no debería haber restricciones en medio de esta pandemia. Cuba es llamada a cuentas. Le están pidiendo que presente toda la información sobre las vacunas que están en estudio, que están fabricando, que incluso ya están probando entre su población. La Organización Panamericana de la Salud llamó a Cuba a publicar los datos sobre la eficacia de sus vacunas en revistas científicas y a que la someta a la evaluación de la Organización Mundial de la Salud. El subdirector Jarbas Barbosa reconoció que los esfuerzos de Cuba y otros países son muy importantes en una región que depende de la exportación de medicamentos. Aclaró que la OPS no autoriza o avala vacunas. Sin embargo, solo pueden adquirir aquellas que hayan sido incluidas en el listado de uso de emergencia de la OMS. Es una decisión de un país, del país tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero para no tener prejuicios o rejeição a nenhuma vacuna, sempre recomendamos que as autoridades reguladoras de los países puedan brindar de maneira muito transparente para sua população que evaluaram de como foi o processo de avaliação, qual é a situação de la autorização que se estão. Eu creio que isso é muito importante para garantizar que as pessoas, as comunidades conozcan todo o que está passando. Para obtenerla, es necesaria una inspección de las fábricas y revisar los datos de los ensayos. Según el gobierno de Cuba, la candidata vacunal Abdala ha mostrado un 92.28% de eficacia en 3 dosis. Tanto Cuba como otros países pueden comenzar a usar la vacuna, pero la OPS considera que la transparencia de los datos ayuda a fomentar la confianza de la población en los nuevos biológicos. Vacunas que não têm essa autorização não podem participar do mecanismo COVAX. Então, eu creio que seria muito importante que os produtores da vacuna Abdala pudessem, se terminaram todos os estudos de fase 1, 2 e 3, primeiro publicar esses dados em revistas científicas para que de uma maneira pública a comunidade científica pueda também evaluar e conhecer a estes dados. Segundo, se tem interesse de ofertar a vacuna para o mecanismo COVAX, e sempre são muito bem-vindas todas as vacunas para o mecanismo COVAX, têm que solicitar a autorização de uso de emergência de la OMS. Recordó la Organización Panamericana de la Salud que la vacuna Abdala no cuenta con autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. En Europa se registra un incremento en el número de casos de COVID cercano al 10% tras 2 meses y medio a la baja. 10 semanas de baja en casos de COVID en los 53 países de la Organización Mundial de la Salud en Europa, la curva de contagios muestra un repunte, advirtió el director del organismo internacional en la región, Hans Klug. La semana pasada el número de casos se incrementó en un 10% por un aumento de viajes, reuniones y la flexibilización de las restricciones sociales. En tanto, Delta supera a la variante Alfa muy rápidamente y ya se está traduciendo en un aumento de hospitalizaciones y muertes. Para agosto, la variante Delta sería dominante.
Para agosto, en la región de Europa de la OMS dominará la variante Delta. Pero para agosto, la región no estará completamente vacunada. 63% de las personas todavía están esperando su primera dosis. Y en agosto, la región de Europa de la OMS seguirá estando libre de restricciones, con un aumento de viajes y reuniones. Por lo tanto, se cumplen 3 condiciones para la nueva ola de exceso de hospitalizaciones y muertes antes del otoño: nuevas variantes, déficit en la absorción de vacunas y un aumento de la mezcla social. Entonces habrá una nueva ola en la región de Europa de la OMS a menos que haya disciplina, expuso Klug. Las vacunas son eficaces contra la variante Delta, no una dosis, sino 2 dosis. Los retrasos en la vacunación cuestan vidas y economías, y cuanto más lentamente se vacunen las personas, más variantes surgirán, dijo. La cobertura promedio de vacunas en la región es solo del 24%, y lo que es más grave, la mitad de los adultos mayores y el 40% de los trabajadores de la salud siguen protegidos. Esto es inaceptable, y esto está lejos de la cobertura recomendada del 80% de la población adulta, informó Elizabeth Ortiz. Y se lleva a cabo la primera jornada del certificado COVID digital. El certificado COVID digital de la Unión Europea ha entrado en vigor oficialmente el 1 de julio. Este miércoles por la noche, 26 países de la Unión Europea, de un total de 27, estaban conectados a la red del sistema. Y según la Comisión Europea, ya se habían emitido 200 millones de certificados. Euronews ha visitado el aeropuerto de Bruselas, el día que se espera que haya más actividad desde el inicio de la crisis. Pero la industria de la aviación advierte que el certificado COVID aún no funciona. Es una solución esperada desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente todavía no podemos usar el certificado al máximo. Si hoy escaneáramos el código QR que viene con el certificado, solo veríamos si es un código válido o un código inválido. Desafortunadamente, dentro de Europa, incluso dentro de Europa, todos y cada uno de los países todavía tienen sus propias restricciones, lo que significa que incluso los pasajeros que están completamente vacunados deben llevar consigo una prueba PCR negativa para algunos países. Y significa que solo si sabemos si el código es válido y no la razón detrás de él, los datos son insuficientes para usarlos realmente para el pasajero. Casi 20.000 pasajeros han llegado al aeropuerto de Bruselas y la mayoría parecían emocionados por poder viajar de nuevo. Ebrin visitará a la familia después de mucho tiempo y, a pesar de su entusiasmo por el viaje, cree que el certificado COVID no es útil. No estoy completamente vacunada, por lo que no me está ayudando. Lo más importante para mí es la prueba PCR, ya que no estoy completamente vacunada. Glenn, que se va de vacaciones a Grecia después de 18 meses en casa, estaba preparado para una situación complicada, pero el proceso aquí, 4 horas antes. Así que ahora estamos descansando. Ahora tenemos tiempo para tomar una cerveza. Uno de los principales problemas sigue siendo la fragmentación de las políticas de viajes entre los países de la Unión Europea. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegura que el certificado lo resolverá. Normalmente, en base al reglamento, con el certificado es suficiente, salvo que haya algunas evoluciones negativas relacionadas con algunas variantes preocupantes, como la Delta, y que por ahora están en algunos países. El certificado elimina la necesidad de PCR o cuarentena al llegar a otro país. Sin embargo, existe la posibilidad de que un Estado miembro introduzca restricciones si la situación sanitaria de la región de donde proviene el viajero se está deteriorando. Vaya que ha resultado complicado instaurar las medidas de control para el ingreso a los diferentes países, particularmente hoy que estamos revisando el caso de Europa. Con este pasaporte digital, lo decíamos ya, usted tendría que presentar o una prueba negativa de PCR o un certificado de vacunación o, en su caso, también demostrar con un certificado médico que ha padecido la enfermedad y que como tal tiene anticuerpos. Vamos a Guatemala para que Javier Corleto nos actualice información desde TV USAC, ahí en Guatemala. Adelante, Javier, te escuchamos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este es el reporte de coronavirus de esta última semana de junio del 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 292.674 casos acumulados, 264.426 recuperados, 19.101 los casos activos y 9.147 fallecidos. Guatemaltecos
buscan en México la vacuna contra el COVID-19, que el gobierno de la República de Guatemala no ha podido garantizar ante la lentitud y la incertidumbre que rodea el proceso de vacunación. Muchos connacionales han viajado a Tapachula, Chiapas, en México, donde han encontrado alivio a su necesidad de ser inmunizados contra la enfermedad en el país que ya deja más de 9,000 muertos. Con cerca de 17 millones de habitantes, en Guatemala apenas se han vacunado con esquema completo, es decir, las 2 dosis, a 157.995 personas, con las que se convierte en uno de los peores países en términos de inmunización en las Américas, según organismos internacionales, y que a pesar de ello no se ve una luz al final del túnel, pues el fármaco comprado en Rusia llega a cuentagotas. Esas circunstancias han hecho que decenas de guatemaltecos pierdan la confianza en el sistema de salud y que busquen alternativas para protegerse contra el virus, aunque eso signifique que debe cruzar las fronteras. El Departamento de Epidemiología emitió una alerta por la detección de las cepas brasileña Gamma, sudafricana Beta y del Reino Unido Alfa, las cuales son catalogadas como variantes de preocupación, misma categoría que recibe la cepa de India Delta. Según el último estudio del Laboratorio Nacional de Salud, la brasileña se encuentra presente en San Marcos y Guatemala, mientras que la del Reino Unido en Guatemala, Santa Rosa, El Progreso y Retaluleu. La sudafricana fue un viajero proveniente de Estados Unidos. Causa honda preocupación las declaraciones del propio canciller de Guatemala, Pedro Brolo, quien en una situación parlamentaria reconoció que viajó a Rusia con el objetivo primario de gestionar la agilización de entrega de vacunas ya pagadas hace 2 meses y de las cuales han sido entregadas 150,000. Mientras el COVID-19 avanza entre los niños, el Congreso retira la aprobación de la ley que facilitaría adquisición de más vacunas por medio de donaciones. El doctor Roger Hill, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS, informó esta semana que la mitad de las cunas del Hospital Tecún están ocupadas por niños con COVID-19. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa la labor de vacunación en sus instalaciones, contribuyendo así a la protección de la población vulnerable ante esta enfermedad. Para el Canal 44 desde la Ciudad de Guatemala, informó Javier Corleto. Saludos y no olvidemos lavarnos las manos. Bueno, pues ahí tiene usted esta información con base en lo que nos comenta Javier Corleto desde Guatemala. Este dato que nos llama mucho la atención, el hecho de que guatemaltecos estén migrando a México para poder inmunizarse con alguna de las vacunas que ya se aplican en nuestro país, y en su momento mexicanos también que viajaron a Estados Unidos para inmunizarse, parte también de lo que significa la movilización y la migración. Y mire, 170 estudiantes, ya se lo comentábamos antes, en Mallorca, pues terminaron su confinamiento al dar negativo a los tests de COVID. Esta es la continuación de la historia que le presentábamos anteriormente. Amplio dispositivo para evacuar a los 170 estudiantes de los 250 que estaban confinados en la isla de Mallorca tras el macrobrote de COVID. El operativo se produce después de la resolución judicial de este miércoles que declaró ilegal la cuarentena masiva de aquellos estudiantes a los que no se les pudo demostrar un contacto directo con los que habían dado positivo. Por mucho que varios medios nos quieran meter a todos los jóvenes en el mismo saco, no era la misma. Nosotras llegamos el día 25 y nos relacionaron con un caso positivo del día 23. Sin embargo, varios de ellos han dado positivo por la noche y poco antes de viajar, por lo que han tenido que darse media vuelta. Cuando uno es contacto estrecho tiene un peligro de poder positivizar y todavía no haber positivizado. De hecho, esta noche hay 3 positivos más que dieron negativa en la última PCR. Algunos han sido trasladados en avión a Bilbao, otros van en barco aislados hasta Valencia, donde se someterán a una nueva PCR antes de ir a sus respectivas localidades de origen en Andalucía, Galicia y Madrid. Van acompañados de personal sanitario y agentes de policía. Según los expertos, vacunar a la gente joven, a pesar de su mayor movilidad, no debería ser la prioridad, aunque ahora se produzca un macrobrote. La estrategia de vacunación por grupos de edad, con priorización de los grupos de mayor edad, tiene todo el sentido epidemiológico para evitar riesgos de hospitalización
de enfermedad y de muerte. Haberse saltado estas etapas para vacunar a las personas jóvenes es una falsa ilusión. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que los estudiantes deberían terminar su cuarentena aislados en sus comunidades, pero que esa será decisión de cada autonomía. Bueno, qué historia esta que le contábamos ya al inicio, primero con el recuento del contexto de lo que fue este confinamiento de cientos de estudiantes que viajaron por fin de cursos a Mallorca, pero a otros destinos turísticos también. En el caso específico de Mallorca, se contagiaron decenas de ellos, detectaron afortunadamente el brote, confinaron a todos los estudiantes y bueno, esto me da pie para saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Buen día, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. ¿Qué historia esta? Porque los confinan a todos, independientemente de si estaban o no contagiados, y entonces ya se imaginará la angustia de los padres, porque no podían pues, ver a sus hijos. Entonces, fueron, la verdad, situaciones muy complicadas, muchos padres muy molestos, incluso amenazaban con demandas, ¿no?, por mantener a sus hijos pues, prácticamente secuestrados. Pero pues es parte de las medidas que hoy por hoy se tienen que tomar, doctor, ante situaciones como esta. Sí, Belén, el confinamiento era necesario. Siempre hay que analizar también los protocolos para el confinamiento. Existen protocolos para ello. Por ejemplo, no puedes confinar colectivamente en un mismo sitio exactamente por esa sencilla razón. Tú no sabes cuántos de quienes estuvieron en contacto finalmente se infectaron y quiénes no. Entonces, de alguna manera, el confinamiento debe ser individualizado. Sí, exacto. Confinamiento, pero individualizado. Y por otro lado, el periodo para positividad de pruebas, particularmente de PCR, pero también antígeno en el caso de los sintomáticos, es de aproximadamente 4 días a partir del momento en que hubo el contagio. Entonces, en 4 a 5 días ya se puede tener un panorama respecto de quién sí y quién no se infectó, y entonces en ese sentido se puede permitir que el confinamiento se continúe en otro sitio, ¿no? Claro. O sea, hay protocolos también al respecto. Aquí claro. Lo que identifico es que fue un confinamiento grupal y que probablemente eso es lo que molestó más a los padres claro. de estos jóvenes, ¿no? Hubo chicos incluso que abandonaron el hotel, doctor, y pues se fueron a buscar su propio hospedaje. Esto también, bueno, pues pierde control, ¿no? Por supuesto. El grupo, padres que decían, bueno, yo me responsabilizo, me llevo a mi hijo a casa y ahí yo lo cuido, continúo. Lo aíslo. Claro. En fin, este caso, doctor, nos sirve para hablar, para desgranar mucho más de lo que está ocurriendo con los niños y jóvenes en medio de esta pandemia, el regreso a clases y el regreso a lo que han querido pues llamar la nueva normalidad, ¿no? Sí. Con esto, doctor, si le parece, regresamos. Claro que sí, Belén, después de la pausa. Vamos a Ginebra, Suiza, para saludar a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, sigue avanzando por todo el planeta y supera los 182 millones de casos. De ellos, 3,9 millones han fallecido. Los esfuerzos se centran en vacunar lo más rápidamente posible. En total, se han administrado más de 2.950 millones de dosis. Tras 2 semanas de descenso, los contagios han vuelto a aumentar en un 2%. Los fallecimientos, sin embargo, siguen su tendencia a la baja y son un 10% menos.
Por regiones desciende moderadamente la incidencia en el sur y este de Asia y también en América, mientras que sigue aumentando en África y Oriente Medio. Preocupa la situación en Europa, donde suben los contagios por primera vez en 10 semanas. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que podría darse una nueva ola en el continente en otoño, mientras la Unión Europea ha puesto en marcha su certificado digital COVID, pensado para facilitar los viajes a personas vacunadas que hayan pasado la enfermedad o que presenten PCR negativa. No reconoce la versión de la vacuna de AstraZeneca producida en la India, por lo que cerca de 5 millones de británicos que fueron vacunados con estas dosis quedarían excluidos. Por países, Estados Unidos sigue estando a la cabeza en número de contagios con más de 33 millones de casos. Le sigue la India con 30,4 millones y que hoy ha superado la barrera de las 400.000 muertes. Se convierte en el tercer país en número de fallecidos por detrás de Estados Unidos, que suma 605.000, y Brasil con 520.000. Los contagios en el país asiático se han estancado en los últimos días en torno a los 40.000 diarios. La variante Delta es considerada como la causa de la virulenta segunda ola que ha asolado al país asiático. Según la Organización Mundial de la Salud, circula ya en casi un centenar de países. Precisamente el brote de Sídney, en Australia, está asociado a esta variante. El país ha logrado frenar la COVID y a partir de hoy levantará los confinamientos en algunas regiones. No obstante, el gobierno de Australia, que mantiene sus fronteras cerradas al exterior con algunas excepciones, ha anunciado que reducirá a la mitad el número de llegadas internacionales. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, y todavía con dificultades para el regreso a clases ante el aumento de casos de COVID-19. Nuestra compañera Rocío López Fonseca investigó más sobre este caso y nos presenta el informe. Que nadie se sorprenda, luego de la reapertura de las escuelas seguramente se registrarán contagios, incluso aumentarán en algunos países de la región los enfermos por COVID, adelantó la Organización Panamericana de la Salud. El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, consideró que después de la reapertura de los planteles es probable que aumenten los contagios de coronavirus por el transporte y desplazamiento de alumnos, docentes y trabajadores de la educación que no cuenten con la vacuna contra el virus. Sin embargo, la decisión de regresar o no a clases debe tomar en cuenta las afectaciones que han tenido sobre las poblaciones con menores recursos el mantener las escuelas cerradas. En medio de la pandemia, reabrir las escuelas implica una decisión ética entre el aumento de contagios de la enfermedad y afectaciones a los sectores más vulnerables de la población, que se han visto perjudicados por el cierre de las escuelas porque no pueden solventar las clases a distancia. Dijo que en el contexto de una transmisión realmente fuerte del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad de COVID-19, la reapertura de las escuelas debe ser repensada, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias a nivel comunitario. Reiteró que es importante tener en cuenta el contagio del virus en estos ámbitos. Dijo que para poder reabrir las escuelas es necesario instaurar medidas de protección personal, higiene, distanciamiento social y el uso de cubrebocas, no descuidar la higiene de los espacios e intentar que los niños interactúen de forma segura, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Varios ángulos por donde abordar esta información, doctor, porque toca varias bandas, ¿no? El regreso a clases, pero nos toma también, como dirían los españoles, nos pilla también en el momento en que en algunos países los jóvenes y los niños van a salir de vacaciones. Entonces ahorita no es solamente el regreso eventual a clases, sino la salida de vacaciones y luego las celebraciones de fin de cursos o los viajes de verano que las familias acostumbraban a hacer, doctor. Sí, ya hablamos del fenómeno relativo a esos viajes de verano y además de esos viajes de verano que suelen ser con los jóvenes que han terminado cursos en una escuela y la inconveniencia de que sean grupos numerosos y además de que se analice muy bien el escenario epidemiológico que prevalece en ese momento, porque lamentablemente se han sacrificado muchísimos festejos y celebraciones de graduaciones,
por fin de un nivel escolar, además de festejos de fin de curso, etcétera. Pero bueno, pues la salud es primero. Pero por otro lado, Belén, ese escenario en el que hay que preparar efectivamente el regreso a cursos, el inicio de cursos y aquellas circunstancias en donde sí se puede o no la presencialidad. Diría yo lo siguiente, Belén. Hay que preparar los escenarios para volver a la presencialidad, pero la decisión definitiva debe darse ya en la cercanía de la fecha de inicio, porque si tú, por ejemplo, piensas que puedes reaperturar en agosto, estamos a inicios de julio, de acuerdo, para mediados de agosto estamos hablando de 45 días aproximadamente. En esos 45 días muchas cosas pueden ocurrir. Es mejor que la decisión se tome cuando estemos a una semana del arranque. ¿Cómo está el perfil epidemiológico, la dinámica de la pandemia en ese momento y además en esa región determinada? Porque se ha diferenciado mucho por regiones, por países, por provincias, por todo lo que ya sabemos. Entonces, prepararlo sí, evidentemente, porque hay que tener listas las aulas, hay que tener bien preparados los espacios, la ventilación, la separación de butacas, por lo menos 1,5 metros de distancia unas de las otras, los insumos para proteger, como el caso de tener cubrebocas disponibles, tener gel de alcohol, que las instalaciones sanitarias estén óptimas para el lavado frecuente de las manos. Todo eso hay que tenerlo perfectamente preparado. Pero la decisión final debe estar muy en la cercanía del momento de la reapertura del curso, del reinicio del curso, porque además tienes que prever si la dinámica de la pandemia está hacia el ascenso de nueva cuenta, y ahí cuidado, quizás dar un paso en falso puede representar mayor explosión epidemiológica. Y en cambio, si la curva pandémica sigue al descenso, quizás sea un buen momento para la toma de esa decisión. Entonces, se tienen que preparar protocolos, espacios, todo ya lo dicho, y algo que me parece fundamental, las indicaciones precisas a padres de familia, a los propios niños o jóvenes, al personal docente. Por ejemplo, a los padres de familia. Se debe seguir siendo enfático en que si el pequeño está presentando sintomatología respiratoria, no puede ir a la escuela, bajo ninguna circunstancia. Si ese pequeño empieza a tener fiebre, no puede ir a la escuela bajo ninguna circunstancia. Donde debe ir es a recibir atención médica, una buena evaluación. No se le puede dar un medicamento para quitarle la fiebre y de esa manera ya sin fiebre poderlo llevar a la escuela. De ninguna manera. Tiene que ser primero médicamente evaluado. Y con los docentes, evidentemente, el que además de su gran trabajo, loable trabajo en el campo de la docencia, pues deberán tener también ese doble trabajo de estar vigilando el que haya sana distancia, el que los niños y jóvenes estén cumpliendo con los protocolos sanitarios, etcétera. Y ahí, bueno, se va a duplicar un poco el trabajo porque es una doble atención en ese sentido. Y a los directivos de los centros escolares para que tengan
algún mecanismo de vigilancia para que si existe algún caso o algún brote, sepan perfectamente qué hacer y de manera oportuna. Notificar a la autoridad sanitaria, muy probablemente suspender la actividad en ese grupo en particular por lo menos, en tanto se decide y se toman las medidas pertinentes para que esto no crezca hacia todo el plantel. Hay diversas guías internacionales sobre cómo se hace un regreso presencial a clases de manera segura. Lo publicó desde hace ya, te diría, casi un año el propio Centro para Control de Enfermedades. No ha variado importantemente. Quizás se han adicionado algunos aspectos como, por ejemplo, la toma de muestras de manera aleatoria, con qué frecuencia tomarlas. Fíjate que algo de lo que no hemos hablado, Belén, y creo que conviene decirlo, es, no he visto que un sistema escolar en el mundo haya establecido como una estrategia para la toma de decisión el realizar pruebas de detección de anticuerpos en esa población estudiantil, que deberá ser voluntaria, lo sabemos, porque implica tomar una muestra sanguínea que puede ser una gotita de sangre, pero es algo tan valioso porque a lo mejor encuentras que un alto porcentaje de estos niños, jóvenes, adolescentes, ya tienen anticuerpos, y no por la vacunación, sino porque tuvieron contacto con el virus, desarrollaron inmunidad, y ese grupo que tiene esa inmunidad, entre paréntesis de rebaño, podría ser considerado ya con protección inmune, y ese grupo podría también ser considerado con la seguridad de que puede estar de manera presencial sin tener alto riesgo de infectarse. Regresamos con más de esta información, Belén, doctor. Gracias, vamos a la pausa, volvemos. Vaya tiempos que vivimos y que estamos viviendo con esta pandemia de COVID-19. Fue histórico, sin duda alguna, el cierre de escuelas debido a esta emergencia sanitaria. La pandemia por la COVID ha provocado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, que ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos en más de 190 países en todos los continentes. Según el informe realizado por la ONU y UNICEF, los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99% en países de ingreso bajo y mediano bajo. La crisis está agravando las disparidades educativas preexistentes al reducir las oportunidades que tienen muchos de los niños, los jóvenes y los adultos más vulnerables, los habitantes de zonas pobres o rurales, las niñas, los refugiados, las personas con discapacidad y los desplazados para continuar con su aprendizaje. Las pérdidas en materia de aprendizaje también amenazan con extenderse más allá de la generación actual y echar por tierra los progresos realizados en los últimos decenios, en particular en apoyo del acceso de las niñas y las mujeres jóvenes a la educación y de su mantenimiento en el sistema educativo. Alrededor de 23.8 millones de niños y jóvenes, desde preescolar hasta secundaria adicionales, podrían abandonar la escuela o no tener acceso a ella a consecuencia solo de las repercusiones económicas que ha dejado la pandemia. Se desarrollaron soluciones educativas a distancia por parte de gobiernos y asociados en todo el mundo en apoyo de la continuidad de la educación, como la Coalición Mundial para la Educación reunida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los organismos internacionales señalaron la necesidad de regresar a las aulas de manera segura siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, informó Rocío López Fonseca.
Regresamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, estas medidas que tendrán que ser atendidas por los diferentes centros escolares que, como usted dice, están ya claramente especificadas a nivel internacional y que, claro, cada país, cada centro también, cada centro educativo las ha ido acondicionando de acuerdo pues a su entorno y a su contexto. Doctor, importante también pues entender cómo se comporta este virus en la población juvenil e infantil, doctor. Se comporta con menos gravedad. Definitivamente los grupos de edad avanzada son los más afectados con la severidad y eso posiblemente también ha ido dando pauta a que exista mayor posibilidad de reapertura presencial de actividades escolares, apostando a ese hecho. Sin embargo, a mí en lo particular, aún bajo esas circunstancias, me parece que debemos ir con mucho cuidado en la toma de esa decisión, porque en el ámbito de la salud, sí, uno puede hablar de que determinado grupo de población tiene mayor gravedad de la enfermedad por sus condiciones clínicas, de edad, etcétera, y por lo tanto mayor riesgo de letalidad comparativamente con otros grupos, los demás jóvenes, etcétera, sí. Pero un escenario de brote epidémico, por ejemplo, en un espacio escolar, por ejemplo, en un sistema escolar, etcétera, que represente y termine finalmente generando letalidad en algún o algunos jóvenes, eso es y será lamentable siempre. Entonces, aún bajo la circunstancia de que sabemos que en esta población se comporta menos grave la enfermedad, hay que ir con mucho cuidado y hay que analizar lo que está ocurriendo en la dinámica de la pandemia en ese sitio en particular y no ir a la presencialidad en el caso de que esté incrementándose el número de contagios diarios, aunque el principal número de contagios sea en esas poblaciones de menor riesgo de gravedad de la enfermedad. Claro. Doctor, y en el caso específico de los jóvenes, que lo hemos dicho desde el principio, primero han sido los más renuentes a atender el confinamiento. Sí. También a atender las medidas sanitarias, porque muchos de ellos se resisten a usar, por ejemplo, el cubrebocas. Sobre la sana distancia y las reuniones, tampoco es que han sido los más respetuosos de estas medidas, y lo hemos visto porque en aquellos países y en aquellos lugares donde se mantuvieron abiertos los lugares de esparcimiento, específicamente centros nocturnos, bares, restaurantes, ellos continuaron asistiendo. En este sentido, doctor, sí es importante también, y creo que este ejemplo que veíamos al principio sobre estos estudiantes españoles que se fueron a Mallorca, es un claro ejemplo de lo que puede suceder si no atendemos las medidas. Es decir, ¿se puede vacacionar? Sí. ¿Se puede acudir a un centro de esparcimiento? Sí, siempre y cuando se tengan las medidas de sanidad que se han recomendado desde el principio, doctor. Definitivamente, Belén. Lo hemos repasado en multiplicidad de ocasiones. Los grupos de excursión no deben ser grupos grandes, preferentemente grupos muy pequeños, sobre los que tengas buen control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Por ejemplo, las unidades de transporte deben asegurar que durante los trayectos hay espacio de más de 2 metros de distancia entre persona y persona. Recordemos que el autotransporte colectivo representa un riesgo porque es un espacio cerrado también. Se debe portar cubrebocas en todo momento durante esos trayectos, por ejemplo. Y bueno, ya en el destino turístico, el alojamiento debe ser individual, por ejemplo,
Los hoteles deben respetar las medidas sanitarias que se han dispuesto en cuanto a la ocupación hotelera o el aforo de las instalaciones para evitar el conglomerado de personas, etcétera. Y bueno, los jóvenes y quienes van a cargo de ese viaje también deben estar muy atentos en esos momentos de convivencia más cercana, ¿no? Porque, pues lo sabemos, los jóvenes seguramente querrán tomar una copa, seguramente querrán estar bailando y disfrutando, ¿se entiende? Es la edad en la que festejamos de esa manera y ahí hay que tener esos cuidados para que un festejo no termine luego en un contagio por COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. A ti, Belén. Gracias, doctor, gracias por siempre. acompañarnos, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, vamos a Bucaramanga. Lizeth Mesa nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes desde Colombia y les cuento que en los últimos días se ha registrado un aumento de 27.000 personas contagiadas de COVID-19 y 610 fallecimientos reportados hasta el día de hoy. El total de casos en Colombia, 185.900 casos activos y más de 106.000 muertes por COVID-19 en total. El proceso de vacunación avanza satisfactoriamente. El gobierno de Estados Unidos ha donado 2,5 millones de biológicos que llegaron al país en las últimas horas en aviones de la Fuerza Aérea. Estos serán distribuidos de la siguiente manera. 1,5 millones de dosis serán para las grandes ciudades y áreas metropolitanas destinadas a población mayor de 50 años. 1 millón de dosis será distribuido en municipios de menos de 10.000 habitantes en todos los departamentos del país. Cabe resaltar que son 32 departamentos que tiene Colombia. Bogotá, por su parte, sigue siendo una de las ciudades más afectadas por esta pandemia. La capital del país llegó a 1.267.637 casos positivos y el nivel de ocupación UCI es bastante alto. En algunas ciudades sigue superando los 90%. Para el informativo Coronavirus, la pandemia, Lizeth Mesa desde Colombia. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.